Buenas tardes a todos. Yo soy José Luis Sosa, soy el director fundador de BPC Group y ahorita estoy con Óscar Cetina, director fiscal también de BPC Group, de nuestra firma, y vamos a tratar un tema que a veces ha causado ciertos problemas, sobre todo a partir de la mitad del año pasado. Y vamos a hablar acerca del manejo fiscal de todos estos empleados que antiguamente teníamos en outsourcing y que ahora pasaron a ser parte de la empresa. Óscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Seth, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Pues aquí. Nada más para comentar algunas cosas, Óscar, tú sabes que a partir de la reforma administrativa, la reforma que se hizo el año pasado acerca del outsourcing y la implementación del REPSE, algunas empresas tuvieron que sacar, o más bien fue una decisión empresarial, sacar a sus trabajadores de outsourcing, porque los tenían en outsourcing, y traerlos a las empresas, ¿no? Entonces esto pues conllevaba ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, implementar la nómina, independientemente de que se subieron los costos. Pero, ¿cuáles fueron los principales problemas que observamos en este tema, Óscar? Porque entre nuestros clientes tuvimos este asunto y lo tuvimos que atender en su momento. Los principales problemas que vimos realmente fue con los clientes que fueron llegando, que son los clientes que tenían a sus trabajadores dados de alta en outsourcing. En el outsourcing comúnmente los tenían con el salario mínimo. Al tenerlos con el salario mínimo, una parte se las pagaban con el recibo de nómina en el outsourcing y la otra tenían otro método para pagar, ¿sale? Con esta reforma, cuando se realizó, lo que se tuvo que hacer es pasar a los trabajadores a la empresa en la que realmente trabajan. Al mandarlos a esta empresa, lo que pasaba es que sus costos aumentaban mucho. Por ejemplificar, si una empresa tenía un trabajador que ganaba 10,000 pesos, con el outsourcing lo tenían con el salario mínimo. Y el diferencial comúnmente lo que hacían era pagarle con la compra de facturas, ¿vale? Esto hacía que los costos fueran mínimos. Al pasarlos a su empresa, muchos lo que hicieron fue pasar a sus trabajadores con los 10,000 pesos sin optar por utilizar algunos beneficios que en la misma ley te establece, en la cual les podrías pagar y que el beneficio fuera menor, ¿no? Entonces, uno de los problemas fue ese, que los trabajadores estaban dados de alta en el seguro con el mínimo y al pasarlos los costos fueron muy altos y no utilizaron los beneficios que en la misma norma te establece. Otro es que no conocían las obligaciones que tenían tanto para efectos fiscales, estatales y de seguridad social. A su vez no cuentan o no tienen el conocimiento de cuál es el soporte documental que tienen que tener para atender una revisión, ya sea por parte del SAT-IMSS o del impuesto sobre nómina. Tampoco contaban con el registro patronal ni el impuesto sobre nómina. Entonces, eso fue un gran problema porque no tenían a veces la FIEL regularizada y entonces la FIEL la puedes utilizar para sacar el certificado vía internet, entonces lo tenían que hacer de forma presencial, ¿vale? Pero es un poco complicado hacerlo. Ahora, a su vez, la constante actualización de los recibos de nómina también era un problema, porque a veces usaban un sistema, resulta que ese sistema no cumplía con todas las especificaciones que requieren tener los recibos de nómina. A su vez, también pueden tener problemas por la rotación del personal que determina la nómina. En algunos clientes, algo que se observó fue que los que tenían su departamento de nóminas, se les iba una persona del departamento de nóminas y cuando pagaban la nómina, algo que podía pasar es que pagaran la quincena en base a cómo la pagaron la quincena anterior, porque como no había quien las determinara, pues entonces pagaban lo mismo. Esto daba como resultado que a los nuevos no se les pagara y que muy probablemente que a los trabajadores que se fueron en la quincena pues les pagaran de más y era un costo para los dueños de las empresas. Esos serían los principales problemas por estos cambios. Es que el asunto, lo vimos varias veces. Otro de los asuntos es que a veces
no tenían claro el mapa de obligaciones. ¿Qué obligaciones deberían de contemplar estos patrones? Algo importante a considerar es que una cosa es lo que te establece en ley y otra cosa es lo que realmente sucede cuando te revisan. Nosotros hemos tenido revisiones del SAT, del impuesto sobre nómina y del IMSS relacionado, por ejemplo, con el IMSS, con la determinación del salario base de cotización que sea correcto. El IMSS, que las bases para el pago del impuesto sobre nómina sea el correcto. Y del SAT, que las retenciones que se estén realizando sean correctas, ¿sí? Entonces, ese es un tema muy importante porque en ocasiones las tablas se tienen que modificar. No las modificaban y ¿qué era lo que daba como resultado? Que estaban reteniendo menos de lo que tenían que retener. Y después el cálculo de diferencia se hacía ahí tremendo, ¿no? Sí, entonces, digamos, parte de las obligaciones de los contribuyentes es tener timbradas sus nóminas en los plazos establecidos y a su vez que estén timbrados con las versiones correctas. El SAT decide cambiar de una versión a otra y tienes un plazo para modificar dicha versión. Si no lo haces, lo que te estás haciendo, estás incumpliendo con uno de los requisitos del timbrado de las nóminas. No estás timbrando con la versión correspondiente y a su vez no estás timbrando todos los datos que deben de ser. Otra obligación que tienen es realizar los movimientos afiliatorios en el Seguro Social, altas, bajas, modificaciones salariales en los tiempos establecidos. En ocasiones no conocen los tiempos que deben de ser y eso les puede traer problemas o multas. Ahora, cuando hay un requerimiento de la autoridad, ¿qué tanta información hay que presentar y cuánto tiempo tenemos? Porque ese es otro, digo, hemos tenido clientes que los revisan, que pedimos la información. ¿Qué se requiere y en cuánto tiempo hay que entregarlo? Okay. Esto puede variar, dado que en ocasiones son requerimientos o en su caso son invitaciones. Lo más común es que tienes 10 días para poder contestar y solventar el requerimiento, ¿sí? Mucha de la información que te solicitan realmente no está establecida en la ley. Por ejemplo, el SUA es un archivo que se usa para autodeterminar las cuotas obrero-patronales, ¿sí? Cuando te hacen una revisión, una de las cosas que te piden es tener el respaldo del SUA. A su vez te piden las cédulas de determinación de cuotas, ¿sí? Te piden la determinación del salario diario integrado, te piden la balanza que cuadre con lo que está pagado. Realmente te piden mucha información, como alguna que es la que acabo de mencionar, y te piden alguna otra, pero mucha de la información que te piden no está en la ley, simplemente está en los programas informáticos que nosotros estamos obligados a usar y a enviar la información que se tiene que enviar. Sí, a veces el contribuyente no lo tiene a la mano, ¿no? Y hay que estarlo haciendo, aunque deberíamos de tenerla a la mano siempre, ¿no? Algo importante o algo que me he percatado es que cuando cambian al departamento de nómina, la información se puede perder, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que el IMSS no te revisa, ahorita estamos en 2022, el IMSS no te revisa 2022, te revisa 2017, 2016, y muchas veces en esos años estaba un trabajador y no es el mismo que está actualmente. Entonces ya no tienen la información y por ende tienen que contratar a una empresa, a una firma, para que les haga los papeles de trabajo y puedan solventar el requerimiento. Entonces sí es muy importante contar con esta información y muchos no lo hacen. Ahora, a partir de que entró el REPSE en vigor y todo este tipo de cosas, clientes que sacaron a sus trabajadores de outsourcing, nos han pedido que nosotros llevemos sus nóminas. ¿Cuál ha sido la ventaja para ellos? ¿Qué han ganado ellos en este tiempo? Una de las ventajas de que nosotros llevemos las nóminas o la determinación es la siguiente, que nosotros ya tenemos la experiencia de las revisiones del impuesto sobre nóminas que la hace la Secretaría de Finanzas, el SAT y el IMSS. Nosotros ya tenemos el conocimiento de toda la información y todo el soporte documental que nos van a pedir. Entonces, en alguna revisión que ellos tengan,
lo que van a tener que hacer es descargar esta información que nosotros les vamos a dar, se tiene que hacer un escrito y se va a presentar. O sea, rápido. Rápido. De hecho, hay empresas que son muy grandes y lo que hacen es contratar los servicios de algunas firmas para poder solventar estos requerimientos. Entonces, nosotros, al estar con nosotros, ya no van a tener que contratar a alguien, ni se van a tener que preocupar que si una persona que les determinaba la nómina se fue, dónde quedó la información, ya que nosotros la tenemos resguardada adicionalmente a que se las enviamos, ¿sí? Entonces, el punto 1 es que no va a sufrir los efectos de si un trabajador se va, dónde queda la información. Nosotros la tenemos toda y ante cualquier eventualidad o cualquier revisión, nosotros tenemos toda la información ya como la autoridad nos las ha pedido con algunas otras empresas, lo que va a dar como resultado que tal vez tengamos el 80 o 90% del total que requieren, porque hay que recordar que las solicitudes las van actualizando, entonces muy probablemente es que tengamos el 80 o 90%. Otra de las cosas es que nosotros tenemos personal que se especializa en este tema de las nóminas, que ese es su área, ver todo lo relativo a las nóminas, ¿sí? Un tema importante es que van a tener la garantía de que si en algún momento tienen una multa, nosotros nos haremos cargo siempre y cuando dicha multa se haya realizado o se las hayan impuesto por algún error nuestro. Entonces, en ese caso, nosotros la absorberíamos, que realmente no ha pasado, ¿sí? Uh-huh. Otro punto importante es la determinación de la prima de riesgo. La prima de riesgo es un cálculo que se realiza de forma anual. Este cálculo, si no se hace correctamente, va a dar como resultado que el pago de cuotas mensuales que se hacen y bimestrales al Seguro Social sean incorrectas, lo que puede dar como resultado que tengan infracciones. ¿Cuáles serían esas infracciones? Serían multas, actualizaciones y recargos. Por ejemplo, el IMSS cobra el 40% de las multas. Si tú tenías una prima de riesgo y la determinaste de forma incorrecta, para empezar te va a llegar una multa, ¿sí? Si la vas a tener que vas a pagar, posteriormente a pagarla vas a tener que presentar unas líneas de captura complementarias donde determinas lo pagado y lo que debió ser, las diferencias. Si tenías que pagar 80,000 pesos y pagaste 60,000, hay una diferencia de 20,000. A esos 20,000 le aplicamos el 40%, serían 8,000 de multa por no tenerlo presentado correctamente. El IMSS comúnmente para la prima de riesgo te la notifica como 2 o 3 meses con posterioridad, lo que daría como resultado que si lo hiciste en un mes mal y la multa serían 8,000 de un mes, entonces en otro mes serían otros 8 y en el siguiente 8, más o menos serían unos 24,000 pesos en este ejemplo, ¿sí? Entonces ese sería parte de los beneficios que tendría el estar con nosotros. Bueno, yo recuerdo muchos casos de éxito, pero ¿quieres comentar alguno de los que hemos tenido? Uno de los casos que, digamos, hemos tenido, hubo un cliente que llegó y, de hecho, llegó y la nómina no la tenían timbrada correctamente. ¿Qué es lo que sucede? Que en ocasiones timbran la nómina y no la timbran correctamente. Ellos le hacen caso a su sistema, pero el sistema... Los sistemas con los que se timbran la nómina los puedes usar y te dan un PDF. En el PDF hay información que es la que tú visualizas. Sin embargo, el XML es la información que se manda al SAT. ¿Qué es lo que sucedía? A este cliente lo requirieron, le hicieron un requerimiento donde le indicaban que tenía muchas retenciones por pagar. Lo que se hizo fue analizar la información, verificamos que tenían ahí algunas nóminas duplicadas y que la nómina estaba timbrada de forma errónea, lo que dio como resultado que tuviéramos que volver a timbrar toda la nómina y posteriormente ya no hubo ningún pago, ¿sí? Otro problema que en su momento, o digamos otro caso de éxito, sería otro cliente que lo requirieron porque en su momento hicieron declaraciones por montos de retención de impuestos sobre la renta que no correspondían, y de subsidio al empleo también. Al hacer el análisis de la nómina y hacer las revisiones, nos percatamos que sí habían diferencias en base a cómo
se presentó, pero en base a cómo estaba la nómina, no. Entonces, este cliente realmente creo que pagó como 20 pesos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, y le estaban requiriendo como 200, 300 mil pesos. Entonces, sí es muy importante contar con todo este soporte documental. Nosotros tuvimos que descargar información de la plataforma, corroborarlos con pagos, o sea, tuvimos que hacer un trabajo para poder ver si realmente estaban las cuotas, las retenciones omitidas o no. Entonces, si este cliente hubiera tenido la información como nosotros la tenemos al inicio, en esos años que no estaba con nosotros, nuestro mayor problema hubiera sido irnos a los papeles de trabajo de años anteriores, hacer el escrito y listo. Ok, no, bueno, pues sí, es muy importante eso. Pues si alguien nos está escuchando y quieren que nosotros les ayudemos, ya sea revisar la nómina, ya sea asesorarlos en cómo llevar su nómina, o incluso que nosotros podamos correr sus nóminas, ¿verdad? Pueden contactarnos aquí en la descripción. Voy a dejar datos y enlaces para contactarnos, para hablarnos por teléfono, para agendar una cita con nosotros o agendar una llamada con Óscar o conmigo. Y entonces a través de eso nosotros pudiéramos asesorarlos, ayudarlos para que no tengan problemas con las nóminas y sea un tema que no se esté complicando dentro de la empresa. Así es que muchas gracias, Óscar, muchas gracias por lo que nos has comentado hoy y nos veremos en otro video. Denle allí suscríbanse al canal nuestro de BPS y marquen allí la campanita para que puedan recibir más videos de valor que vamos a estar subiendo en próximas fechas. Gracias por estar aquí.